presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Nelson Caucoto, abogado de Derechos Humanos, y Alfonso Suet, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, representantes de agrupaciones de derechos humanos y de trabajadores, jueces, académicos, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Poder Judicial y Derechos Humanos, Labor y Proyección. Esta iniciativa busca dar cuenta del rol de la Corte Suprema en diferentes áreas relacionadas con la función jurisdiccional y los derechos humanos. En esta primera jornada, que está siendo transmitida a través del canal del Poder Judicial y también por la plataforma Facebook Live, abordaremos los siguientes temas: justicia transicional, el rol de la Corte Suprema y derechos humanos, y justicia laboral, cuánto hemos avanzado en respetar y proteger los derechos de los trabajadores. En la instancia inaugural de este seminario tomará la palabra el presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito Cruz. Buenas tardes. Permítanme que salude a través de los vocativos que ya están formulados por el locutor. Pero en lo fundamental quiero decir a modo de saludo que estamos muy contentos de poderlos recibir, muy contentos de que hayan aceptado nuestra invitación para abocarnos a la discusión y al conocimiento de los temas que han sido señalados, derechos fundamentales y los derechos del trabajador. Nos ha parecido una motivación buena para recibir opiniones de parte de ustedes y para informarles, dar un poco el carácter de cuenta de este seminario, de suerte que se pueda conocer y valorar, sobre todo valorar en el sentido que sea, lo que están realizando los tribunales en materia de derechos fundamentales. Esa ha sido nuestra motivación y les agradezco, reitero mis agradecimientos por haber venido esta tarde. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe anual del año 2000, nos dice que el siglo pasado será recordado tanto por sus atrocidades como por la esperanza de un mundo mejor. Efectivamente, especialmente en nuestro país, esta esperanza va ligada al retorno de la democracia y al progresivo desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Los terribles atropellos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar han dejado una huella imborrable en nuestro país. No obstante, la experiencia acumulada ha determinado a la comunidad internacional a asumir la imperiosa tarea de fortalecer la protección de las personas frente a los abusos de los Estados, lo que se ha plasmado en el reconocimiento de derechos humanos y la generación de catálogos de derechos de esta clase, como también de mecanismos destinados a promover y proteger internacionalmente aquellos, así como la creación de entidades de corte jurisdiccional para la tutela de estos derechos. La mayor difusión y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos ha influido de manera significativa en nuestro país, pues ha dado mayor protección y efectivización de los derechos que estos instrumentos consagran, en un contexto histórico de transición hacia la construcción de un Estado más democrático y respetuoso de las dignidades y los derechos de todos sus habitantes. A su turno, el vertiginoso desarrollo de nuestra sociedad, los avances en la tecnología, la globalización e interconexión, ha impactado también en las personas y comunidades, generando nuevos y mayores desafíos para la garantía de estos derechos. En este escenario, el Poder Judicial ha buscado dar respuestas a estas exigencias y a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, manteniendo su decisión de ejercer plenamente
su potestad jurisdiccional en lo que respecta a las vulneraciones del pasado. Así, también cabe destacar que durante el año 2018, el trabajo referido también se extendió de manera significativa a la protección de los derechos de las mujeres y al trato igualitario de las personas, reforzado con la creación de la Secretaría de Género y No Discriminación, que se encuentra a cargo de la ministra señora Andrea Muñoz, órgano que ha diseñado una ambiciosa y necesaria política de género y no discriminación. Adicionalmente, en materia de reconocimiento de los derechos de la persona durante todo el desarrollo de su vida y su efectiva protección durante sus etapas etarias de mayor vulneración, en el año 2018 se creó dentro del Poder Judicial un grupo de trabajo abocado exclusivamente a la niñez, que el Pleno encomendó a la ministra señora Rosa María Maggi, con la finalidad de identificar buenas prácticas que fortalezcan nuestro sistema de justicia en el área de la niñez. Asimismo, en virtud del compromiso del Estado y de este Poder Judicial con el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, nos encontramos fortaleciendo la unidad de coordinación de causas de derechos humanos, hoy a cargo del ministro señor Ricardo Blanco, a fin de contar con mayores capacidades técnicas para apoyar a los ministros sin visita que investigan con los procedimientos penales vigentes, mejorar la calidad de los datos estadísticos y optimizar la coordinación entre los distintos actores que intervienen en estos procesos. Teniendo en cuenta esta motivación y compromiso para seguir avanzando en la labor de garantizar y promover el respeto de los derechos humanos, gracias a la propuesta promovida por el Comité de Comunicaciones de esta Corte, que preside el ministro señor Lamberto Cisternas, el día de hoy la Corte Suprema abre sus puertas para recibir a la ciudadanía, con el objeto de profundizar el trabajo desarrollado por este poder del Estado, con la apreciación que sobre estas materias esperamos de nuestros invitados. Es en este contexto que me complace inmensamente proporcionarles la más cordial bienvenida y dar inicio a esta actividad, que pretende ser un espacio amplio para conocer y discutir los contenidos de las resoluciones dadas en estas materias. Además de aquellas preocupaciones esenciales, pretendemos abocarnos al estudio de las decisiones relativas a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, pues en una sociedad moderna, con múltiples formas contractuales, con libre comercio y globalizada, estos derechos se ven amenazados y vulnerados. Con estos propósitos, en el primer bloque, titulado Justicia Transicional, el rol de la Corte Suprema, el ministro señor Lamberto Cisternas, integrante de la segunda sala penal de esta Corte, hará una introducción para luego dar paso a la presentación de los expositores. El abogado con amplia experiencia en causas de graves violaciones de derechos humanos, señor Nelson Caucoto, y la académica de la Universidad Austral de Chile, doctora Daniela Acatino, investigadora responsable del proyecto Expedientes de la Represión, también participarán entregándonos sus informaciones y análisis. Por su parte, en el segundo bloque, denominado Derechos Humanos y Justicia Laboral, ¿cuánto hemos avanzado en respetar y proteger los derechos de los trabajadores?, contaremos con la participación de la ministra señora Gloria Ana Chévesis, quien integra la cuarta sala de esta Corte de la especialidad laboral, para a continuación recibir los comentarios de dos representantes de sectores claves del trabajo remunerado, los de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, señora Bárbara Figueroa, y del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, el señor Alfonso Suet. Agradecemos la participación y compromiso de los organizadores, de los expositores y de todos ustedes que han aceptado nuestra invitación a esta experiencia de conocimiento y discusión de materias tan esenciales en nuestra sociedad, como son, ya decía, las graves violaciones a los derechos humanos y el trabajo. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito. A continuación se dirigirá a la audiencia la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren Silva. Muy buenas tardes a todos, a todas. Quisiera agradecer a través del presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito, y del ministro Lamberto Cisterna la invitación para estar con ustedes hoy aquí, y voy a apoderarme de los vocativos ya realizados a efectos de saludar al resto de la audiencia. Eso sí, antes de comenzar, quiero extenderles personalmente los saludos del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, quien, por estar en el Congreso, no ha podido acompañarnos esta tarde. Quisiera a continuación compartir con ustedes algunas reflexiones que pudieran ser interesantes para esta distinguida audiencia y esta distinguida ocasión, en particular referido al primero de los tópicos que se van a tratar durante esta tarde. En efecto, este seminario va a contar, como lo decía el ministro Brito, un primer bloque respecto del papel representado por la excelentísima Corte Suprema en cuestiones vinculadas al proceso de justicia transicional en nuestro país, en particular en relación con los pilares de verdad, justicia y reparación. En este sentido, y en primer lugar, creo importante saludar la presencia aquí de aquellos ministros que con constancia y fuerte convicción durante estos años han permitido promover la verdad y la justicia en torno a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el período de dictadura entre 1973 y 1990. Y me refiero a aquellos magistrados que, habiendo integrado la sala penal de esta excelentísima Corte, han permitido a nuestra judicatura sancionar penalmente las graves violaciones a la dignidad humana ocurridas en dictadura. En efecto, creo que es de toda justicia reconocer el trabajo que históricamente han realizado estos magistrados al servicio de la verdad en nuestro país, y que a veces solo las pasiones propias de la política impiden o han impedido reconocer debidamente. En segundo lugar, quisiera destacar los avances realizados por el proceso de justicia transicional chileno. Este, con todas sus luces y sombras, ha permitido desde el retorno a la democracia avanzar en verdad, justicia, reparación y memoria. Y esto no ha sido sino consecuencia del trabajo que el Estado de Chile ha realizado a partir de 1990. Dicho progreso en materia de justicia transicional ha sido expresamente reconocido incluso por organismos internacionales de derechos humanos. Así, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en 2013, abro comillas, que desde el retorno a la democracia en Chile se han dado importantísimos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. Las reparaciones económicas otorgadas alcanzan montos difícilmente igualables en otras partes del mundo, cierro comillas. Del mismo modo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006 manifestó que, abro comillas, Chile, a partir del retorno a la democracia, ha llevado adelante una política de reparaciones por las violaciones perpetradas durante el período de la dictadura militar. Esta política ha beneficiado a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas fallecidas o desaparecidas y ha buscado la reconciliación nacional, cierre de comillas. En esa misma dirección, la Corte Interamericana señaló en 2013 que, abro comillas, valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado, cierre comillas. En este contexto de justicia transicional reconocido internacionalmente, los tribunales de justicia han sido actores de crítica importancia. Por ejemplo, abriendo los espacios necesarios para buscar verdad y justicia. Recientemente, el informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, tras el examen efectuado al Estado de Chile en julio de 2018, observó, abro comillas, con reconocimiento que durante el periodo objeto de examen, los tribunales chilenos continuaron enjuiciando y condenando a exmilitares y actores estatales como responsables de violaciones de derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
cierro comillas. Así, la actuación de nuestros tribunales en la materia también ha sido saludada por organismos internacionales de derechos humanos. Sin perjuicio de esto, como Estado tenemos un compromiso pendiente en materia de sistematizar y dar a conocer ampliamente a la ciudadanía los esfuerzos, como decía, con sus luces y sombras, que se han realizado las últimas décadas en materia de justicia transicional. Y es por ello que me es grato anunciar que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría, tenemos previsto para que este primer semestre se realice la publicación de un informe que permitirá a todos los chilenos y chilenas conocer la labor realizada por el Estado a partir de 1990 en materia de justicia transicional. Las graves violaciones a los derechos humanos, que de manera tan profunda marcaron la historia y los proyectos de vida de miles de chilenas y chilenos y de nuestra sociedad entera, han modelado también la construcción del sistema de promoción y protección de derechos humanos que hoy tenemos. En este marco, desde el retorno a la democracia, Chile ha ratificado y se encuentran en vigencia las 9 convenciones internacionales de derechos humanos. Participamos activamente del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hemos tipificado penalmente los delitos de lesa humanidad y la tortura. Hemos ido consolidando la institucionalidad pública en materia de derechos humanos. Este año, el INDH celebrará 10 años de existencia. Nuestra subsecretaría acaba de cumplir 2 años y además este 2019 la Defensoría de la Niñez cumplirá su primer año. Además, por cierto, de aquellas instituciones más directamente vinculadas con justicia transicional y que aún permanecen, como el PRAIS y la Unidad Programa de Derechos Humanos, que durante 2018 llevó adelante 686 causas en diversas etapas procesales en el marco de su mandato legal de prestar asesoría legal a los familiares de las víctimas calificadas por desaparición forzada y ejecución política. Próximamente incorporaremos además a nuestra institucionalidad el recientemente aprobado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que estará alojado en el INDH. Por otra parte, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que contiene más de 600 acciones asumidas por 42 instituciones públicas que representan el 100% de los ministerios y a 3 órganos autónomos, refleja nítidamente el compromiso de avanzar en la incorporación del enfoque de derechos humanos en la gestión pública y las políticas públicas en distintas dimensiones de los derechos humanos, como niños, niñas y jóvenes, migrantes, adultos mayores, empresas y derechos humanos, mujeres, todos ellos ejemplos y ejes prioritarios al mismo tiempo del gobierno del presidente Sebastián Piñera en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Finalmente, quisiera destacar lo resuelto en algunos procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos en términos de compatibilizar las exigencias propias de la justicia con aquellas derivadas del debido proceso, aplicando garantías contenidas en el Código Procesal Penal en favor de las víctimas, inculpados o procesados en casos de derechos humanos sustanciados bajo las reglas del antiguo sistema de procedimiento penal. Esto de manera concordante con los estándares de debido proceso en sede judicial definidos por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho criterio permite dar respuesta a una de las principales críticas que a veces son dirigidas a este tipo de procesos, sostenidos en conformidad a lo dispuesto en la disposición 8ª transitoria de la Constitución. Uno de los argumentos presentados por distintos actores para incluso solicitar la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas del antiguo Código de Procedimiento Penal ha sido precisamente que las mismas no resguardarían suficientemente las garantías de un procedimiento racional y justo. Creemos, por el contrario, que la aplicación de estas garantías y principios informadores a los procesos de derechos humanos tramitados en conformidad a criterios del antiguo sistema reforzaría y refuerza la legitimidad de los mismos y permite al mismo tiempo avanzar en verdad y justicia sin sacrificar por ello las exigencias propias de un Estado de Derecho democrático y constitucional, en los que se encuentran precisamente aquellas derivadas del debido proceso. Agradezco sinceramente la invitación realizada y la oportunidad de compartir estas breves reflexiones y les deseo muchísimo éxito para la jornada de esta tarde en sus 2 bloques. Estoy segura de que esta instancia permitirá abrir un sano debate que, asumiendo todas las debilidades y complejidades propias de los avances en materia de protección de derechos humanos y en particular del complejo proceso de justicia transicional, permita al mismo tiempo reconocer
los avances que como Estado hemos ido realizando en la materia. Y que así, en particular respecto de la materia de justicia transicional, constituyéndose en una garantía de no repetición, sea un permanente recordatorio de que la convivencia democrática, la paz social, así como su fundamento, el Estado de Derecho, no deben darse nunca por sentados. Por el contrario, debemos diariamente cuidarlas y evitar erosionarlas, dado que todo aquello que la desdibuje, incluso aquellas acciones y omisiones que muchas veces parecen ser inocuas, es un impacto directo en el resguardo y protección de los derechos humanos, que como todos entendemos en esta sala, no es sino el resguardo y protección de la dignidad que todo ser humano tiene por el solo hecho de serlo, sin que haya tiempo, lugar o circunstancia que permita su vulneración. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la subsecretaria Recabarren, quien por compromisos ligados a su cargo nos han informado que debe retirarse a continuación. Agradecemos, por cierto, su presencia. Culmina de esta forma la inauguración de este seminario. A continuación, invitamos a los integrantes del primer panel, Justicia Transicional, el rol de la Corte Suprema y Derechos Humanos. Invitamos al ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, al abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, y a la académica de la Universidad Austral, Daniela Acatino. Al finalizar la intervención de cada uno de los tres integrantes de este panel, se ofrecerá un espacio para preguntas. Ministro Cisternas, usted con la palabra. Muy buenas tardes. Un afectuoso saludo para todos y todas y nuestro especial agradecimiento por su presencia en esta sala hoy día. Y por cierto, nuestro reconocimiento a quienes me acompañan en la mesa para las exposiciones. Para tratar de manera más completa este tema, efectuaré una breve contextualización histórica con referencia a algunos aspectos seleccionados arbitrariamente, como es, por ejemplo, la composición del Poder Judicial, el quiebre institucional del año 1973, la relación gobierno militar, Poder Judicial y jueces, y la relación independencia judicial y ámbito externo. Nuestro país hoy día está dividido en regiones que han sustituido a las antiguas provincias que teníamos en 1973. Tenemos actualmente 17 cortes, cada una en una región, salvo en Santiago, en la región metropolitana. Y en la base de los tribunales están las comunas y hoy tenemos 449 juzgados de base. Obviamente en 1973 la situación era absolutamente distinta, mucho más precaria, en términos de infraestructura, número de jueces, formación de los mismos, tipos de procedimiento y prestancia de la institución. La intervención militar de ese año, que fue el resultado de un proceso que conjugó diversos factores, fue al inicio extraordinariamente reactiva y produjo múltiples detenciones, prisiones, torturas, secuestros y homicidios que configuraron graves atentados a los derechos humanos, de los cuales han dado constancia dos comisiones designadas durante la democracia especialmente a ese efecto. Una pronta declaración de la Junta de Gobierno expresó que el Poder Judicial sería respetado en su funcionamiento, mientras que, como sabemos, los poderes ejecutivo y legislativo fueron asumidos en plenitud por el nuevo gobierno. Sin embargo, diversas consideraciones permiten afirmar que el Poder Judicial fue impactado de manera importante por los sucesos referidos.
Desde luego, la Corte Suprema fue renuente a ejercer sus facultades a favor de los derechos ciudadanos y aceptó carecer de jurisdicción respecto de lo actuado por los consejos de guerra. Se dictó y aplicó un decreto ley que permitió trasladar o expulsar a jueces y funcionarios que hubiesen colaborado o se estimasen cercanos al gobierno derrocado. Las detenciones ilegales quedaron fuera del control de los tribunales ordinarios y el recurso de amparo quedó en ineficacia por aplicación de una disposición constitucional que declaró improcedente cualquier recurso. Diversas fuentes coinciden en señalar que solo 10 recursos de amparo fueron acogidos en el período 1973-1983 de un total de 5.400 presentados. Se ampliaron las competencias de los juzgados militares, que desplazaron a los ordinarios en el juzgamiento de civiles en todo tipo de asuntos en que interviniesen personas del fuero militar. En su momento, el año 1978, se dictó un decreto ley de amnistía que pretendió beneficiar a quienes desempeñaron trabajos de seguridad. Decreto ley que con el tiempo ha quedado prácticamente sin vigencia. La obligada referencia a estos sucesos del año 1973 hace necesario esbozar algunas ideas sobre la independencia del juez y del sistema judicial. La independencia, esto es, la libertad de quien no es tributario ni depende de otros, es el principal atributo o característica que cabe predicar respecto del juez o del órgano jurisdiccional y que emana de la esencia misma de su función. Requiere por una parte equilibrio interno en lo intelectual y emocional y por otra fortaleza frente al ámbito externo. Las dudas que se suscitan entonces son evidentes. ¿Pudieron los jueces chilenos durante el gobierno militar cumplir con independencia su cometido propio y de ese modo contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho? Y en el caso afirmativo, ¿lo hicieron? El cuestionamiento se refiere, por cierto, solo a los jueces de primera instancia y a los ministros de la Corte de Apelaciones, porque ya está dicho lo propio respecto de la Corte Suprema. El equilibrio que requiere la independencia no es algo espontáneo, es fruto de un proceso casi dialéctico de apertura a las posibilidades de distintos escenarios, de la voluntad de búsqueda entre esos extremos y de la adecuación íntima a la decisión que se adopte como imperativo ético, lo que no es fácil ni es común. Menos aún si el ente corporativo tiene una tendencia positivista en la interpretación y aplicación de la ley y si el ámbito externo es complaciente y precisamente a favor de la autoridad. La otra exigencia, que es la fortaleza, importa vencer el temor, pero sin temeridad, sin excesiva imprudencia. Nada fácil en las circunstancias dichas, en que el juez equilibrado sabe poco o nada del contenido real o de los posibles efectos de la amenaza externa, en cuyo caso lo más probable es que el juez haya sido vencido y no vencedor. Con lo dicho queda desmentida aquella declaración inicial de no tocar al Poder Judicial. En el fondo, este sufrió, como todo el país, su efecto y la falta de democracia. Todavía más, fue afectado más duramente que otros sectores de la sociedad, pues subsistió sin dar una adecuada respuesta a la comunidad, sin velar por los derechos ciudadanos y sociales, lo que resintió la moral interna de la institución y de los jueces. Reacción y evolución del Poder Judicial. Ciertamente hubo casos excepcionales de magistrados lúcidos y decididos que escaparon o pudieron escapar a esta situación. Fueron la excepción que confirma la regla. Es justo ahora hacer referencia al proceso de recuperación del Poder Judicial chileno, que se encuentra actualmente en una situación que, si bien es mejorable, mueve a legítima satisfacción. Con el advenimiento de la democracia se suscitó una serie de actividades de reafirmación de la vida judicial y luego sucesivas normas legales fueron consolidando el proceso. Por ejemplo, la desformalización de los procedimientos, la limitación del recurso de queja, la creación de la Academia Judicial, la integración a la Corte Suprema de abogados externos calificados y, algo muy importante, los nuevos procedimientos orales y de gran inmediación en lo penal, lo laboral y en familia.
En el ámbito de los derechos humanos, el mayor peso ha quedado en el Poder Judicial, pues en Chile no se han dado soluciones políticas a este delicado tema, salvo en lo atinente a la investigación general y a diversas reparaciones también generales. En mi opinión, un momento importante en esta evolución se produjo con el juzgamiento a petición de Estados Unidos del asesinato de don Orlando Letelier ocurrido en Washington, en el que se condenó a ex jefes superiores de la DINA, lo cual conmocionó a Chile y al mundo. Me correspondió relatar el asunto ante la Corte Suprema en sus varias etapas. En la primera, al revisarse el auto de procesamiento, se constató que buena parte de los argumentos para condenar eran iguales a los esgrimidos por Estados Unidos varios años antes, al pedir la extradición de Contreras y Espinosa para juzgarlos en ese país. Frente a tal constatación, uno de los ministros hizo ver que el asunto estaría ya resuelto por la Corte Suprema, obteniendo como respuesta de sus pares que aquella era otra Corte Suprema y que la que conocía ahora el asunto tenía plena libertad moral para actuar, quedando con ello de manifiesto un claro cambio de enfoque y de espíritu. De ahí en adelante cada vez más se asumió con mayor libertad y tratando de remover los inconvenientes que el entorno suele oponer, las causas sobre violaciones a los derechos humanos. Debo recordar también en esta rápida mirada a la recuperación del Poder Judicial, la declaración emitida por el Pleno de la Corte Suprema del año 2013 y que está incorporada en sus carpetas. Su contenido resumido es el siguiente. El quiebre de la institucionalidad democrática llevó a la instauración de un régimen cívico-militar que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos. Frente a esa realidad, decía la Corte, no cabe sino reconocer que sí existieron esos atropellos efectivamente y que en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar ese tipo de ilícito. En tales condiciones, no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, lo que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita por contradecir un Estado de Derecho propio de una república democrática. Esta Corte Suprema ha comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos e insta a persistir en tal tarea como también al reconocimiento y promoción de los derechos humanos tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República. Hay entonces un claro proceso evolutivo de la institución y en especial de la Corte Suprema al reconocer la realidad pretérita, la deficitaria reacción del Poder Judicial y de muchos jueces, y también a una reacción frente a la situación que vivía el país en ese momento y a un claro sentido de compromiso con los derechos humanos en el actual futuro. En paralelo con esta toma de posición conceptual, el Poder Judicial venía y continúa realizando una persistente labor destinada a resolver las causas sobre violaciones a los derechos humanos, las que se han llevado conforme al sistema procesal antiguo, en que el juez investiga, acusa y falla. Este trabajo está concentrado en ministros de cortes de apelaciones designados especialmente y en muchos casos con dedicación exclusiva. Además, se ha designado un coordinador nacional de esta labor a cargo de un ministro de la Corte Suprema. Se ha creado una unidad de coordinación sobre violaciones de derechos humanos el año 2014, dedicado al registro y sistematización de estos casos. Se han reasignado las causas de derechos humanos en ministros de distintas cortes. De dichas causas sobre violaciones a derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, al 31 de diciembre del año pasado se encontraban en tramitación 1.351 causas. A lo anterior se agrega la inauguración del Departamento de Memoria Histórica Digital del Poder Judicial, que es la oficina que se encarga de recopilar la información de todas aquellas sentencias definitivas que han sido dictadas por los magistrados a cargo y por la Corte Suprema en materia de violación a los derechos humanos.
De ambas fuentes, la Oficina Coordinadora Nacional y la Oficina de Memoria Histórica, puede concluirse un conjunto de cifras relevantes que ponen de manifiesto en lo estadístico el trabajo realizado en esta materia entre 2002 y 2018. La Corte Suprema ha dictado 447 sentencias de este tipo, de las cuales 394 lo fueron con origen penal y 53 con origen civil. En el año 2018, la Sala Penal de la Corte dictó 54 de estas sentencias. Destacan como materias propias de las sentencias penales, primero el secuestro calificado, 175 casos. Luego el homicidio calificado con 108, el homicidio con 50, el secuestro con 37, la detención ilegal con 16 y la aplicación de tormentos con 15. En 215 sentencias, 168 provenientes de sede penal y 49 de sede civil, se ha dispuesto indemnización de perjuicios por un total de 54.486.800.000 pesos. Entre los años 2014 y 2018, el total de condenados en primera instancia es 2.837, mientras que el total de causas falladas en esa instancia y en el periodo fue de 348. Como ya se dijo, al 31 de diciembre pasado, las causas vigentes eran 1.346, de las cuales 1.017 están en etapa de investigación, o sea, en sumario. Evolución jurisprudencial. Me refiero ahora al fondo de la labor de juzgamiento. Esto es cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia de la Corte a través de la Sala Penal. Toco en primer lugar el tema de la amnistía, causal extintiva de responsabilidad penal que fue consagrada en el Decreto Ley 2191, que en sus comienzos fue aplicado como una causal objetiva de extinción de responsabilidad sin permitir que se continuara la investigación y que se llegara a agotarla para luego dictar las resoluciones correspondientes. En la segunda etapa se exigió que estuviese cabalmente identificado el delincuente, y ello se conjugó con aceptar la doctrina de la ejecución permanente de los delitos de secuestro y detención ilegal, lo cual impedía cerrar la investigación. Finalmente, la Corte dejó de aplicar la amnistía sobre la base de considerar que estos delitos son de lesa humanidad y que su prohibición y sancionamiento obligatorio es una norma de jus cogens conforme al derecho internacional general. Esta línea de decisión es concordante con el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresado entre otros fallos en el expedido en el caso Almonacid Arellano versus Chile. Un segundo tema es la evolución jurisprudencial, es el de la prescripción de la acción penal. De la misma forma que en la amnistía, la Corte ha tenido una evolución desde una irrestricta aplicación de las normas de derecho interno hasta entregarle prevalencia a las normas de derecho internacional de los derechos humanos, conforme a las cuales no cabe la prescripción en los delitos de lesa humanidad. Hoy entonces no se acepta la prescripción de manera unánime en el ámbito penal. La prescripción en materia civil, esto es, la acción de las víctimas para reclamar de los hechores y del Estado, cuyos agentes fueron los hechores, ha sufrido también una evolución. Y esta es una cuestión muy importante para las víctimas, porque la reparación, especialmente en el ámbito moral, es muy deseado y necesitado por ellas, y también por el Estado, por el alto monto que configuran las indemnizaciones. En esta materia se evolucionó desde la inicial aceptación de la prescripción acorde a la legislación nacional, en que se contaba el plazo de la ocurrencia del hecho hasta la presentación de la demanda, que obviamente lo era fuera de plazo, con lo cual estaba cumplido el término de la prescripción, pasando por fijar el inicio del plazo en el retorno a la democracia, o en la fecha del informe de la Comisión Rettig, emitido el 8 de febrero de 1991, y que consideró como calificados 2.296 casos de los 3.550 denunciados, hasta la posición actual de considerar imprescriptible también la acción civil, sea que se ejerza en sede penal o en sede civil.
La base esencial de esta posición, que aún no es compartida unánimemente, está en la unidad del derecho internacional de los derechos humanos, que predica la necesidad de la reparación integral de las víctimas, lo que no es posible aceptando la prescripción de la acción civil. También ha sido tema de lo jurisprudencial la llamada prescripción gradual o media prescripción, que como se sabe consiste en síntesis en considerar positivamente para disminuir la pena el transcurso de al menos la mitad del tiempo de la pena asignada al delito, considerándola como una atenuante calificada, pero ello constituye hoy la opinión minoritaria. La mayoritaria la considera como una variante de la prescripción general y, por lo tanto, incompatible con la imprescriptibilidad predicada respecto de este tipo de delitos. Hago finalmente en este acápite de evolución de jurisprudencia alusión al otorgamiento de la libertad condicional a los condenados por violación a los derechos humanos, o sea, por delitos de lesa humanidad. Tema muy discutido en el último tiempo a raíz de plantearse dos interpretaciones sobre la materia, porque la ley no es clara al respecto, prueba de lo cual es la circunstancia que debió tramitarse una reforma que incluso pasó por el Tribunal Constitucional. En la práctica, la Sala Penal ha reconocido este derecho exigiendo los elementos objetivos señalados en la ley, entre los cuales está el tiempo mínimo de cumplimiento transcurrido, que puede ser la mitad o los 2/3, según el delito, pero examinándolos con extrema detención y consignando cada vez el acatamiento de los convenios internacionales entendidos en su conjunto. Consideraciones finales. 28 años han transcurrido desde el retorno formal a la democracia en 1990 y desde entonces el país ha avanzado con altibajos en la construcción de la democracia real. El Poder Judicial ha hecho lo propio luego de su duro caminar entre 1973 y 1990 para reencontrarse consigo mismo y mejorar el servicio a la comunidad y el acceso a la justicia, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad. El respeto y el fomento de los derechos humanos está hoy impreso en todos los aspectos propios de la labor del Poder Judicial. En el ámbito penal y en especial en lo que concierne a la atención de las causas por violación a los derechos humanos, el esfuerzo administrativo y de gestión con una gran inversión de recursos ha sido de gran nivel. La evolución de la jurisprudencia nos muestra la aceptación del derecho internacional de los derechos humanos en la no aplicación de la amnistía, en la imprescriptibilidad de las acciones, sean penales o civiles, y en la fijación prudencial de indemnizaciones, desestimando alegaciones propias del derecho interno o contrarias a la máxima de la reparación integral. Esta evolución pasó por numerosos hitos relevantes, de los cuales, si menciono solo algunos, corro el riesgo de herir el esfuerzo de las partes y magistrados que tuvieron en ellos destacada y sufrida participación. Los invito a revisar el material que hemos puesto a su disposición sobre este aspecto. El espíritu humano es inquieto y por ello es seguro que se pregunte más de alguien, desde alguna dura experiencia de vida o desde la comodidad de un escritorio, si no fue posible hacer más y más prontamente. La respuesta obviamente es sí, como lo es para todo cuestionamiento similar. Sin embargo, como no sabemos cuánto más, en qué aspectos y momentos, el balance que hemos hecho no se empaña ni disminuye con esa inquietud que, como las de su especie, debe llamar más bien a perseverar en las tareas futuras y a mejorar su desarrollo. Por ello, y en este momento de la historia de Chile y del Poder Judicial, miramos, yo al menos miro, con satisfacción lo que se ha hecho. Y en lo inmediato, nos felicitamos de contar con este selecto auditorio que se ha interesado por compartir nuestros enfoques en esta materia. Muchas gracias. Da lo mismo. Aquí le hacemos partidos. Como usted quiera. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Quiero comenzar felicitando esta iniciativa de la Corte Suprema, que creo que abre un espacio especialmente interesante y valorable de diálogo, de conversación, y que además tiene el mérito de, me parece, hacer expresiva de una conexión entre el modo en que se enfrentan
las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos del pasado con su protección y vigencia actual, al conectar este tema con otras instancias de protección de los derechos fundamentales. Sin duda, quisiera también agradecer la invitación a esta oportunidad de diálogo, personificándola especialmente en el ministro Cisternas, que me ha invitado a participar. Sin duda, la exposición que ha hecho de la evolución jurisprudencial y de la historia de la vinculación del Poder Judicial y especialmente la Corte Suprema con los graves crímenes cometidos durante la dictadura al amparo del poder estatal ha sido muy completa y detallada. Sin duda, la valoración positiva de esa intervención respecto de los pilares, particularmente de la justicia y la verdad, pilares en los que la acción de los otros poderes del Estado ha sido más bien prescindente y omisiva, sin perjuicio de algunas acciones puntuales y limitadas, y entre las más importantes, sin duda, cabe destacar la creación y vigencia de la Unidad Programa de Derechos Humanos, actualmente dependiente del Ministerio de Justicia. Pero sin perjuicio de estas intervenciones puntuales, sin duda, la iniciativa en el abordaje de la respuesta judicial, la atribución judicial de responsabilidades y la superación de la impunidad, cabe atribuirla al Poder Judicial. Dimensión que sin duda me parece es quizá la de más complejo abordaje y sin la cual, sin embargo, los otros pilares de la justicia transicional, el de la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, tampoco pueden ser plenamente alcanzados. En mi comentario quisiera destacar algunos aspectos de la evolución reciente de la jurisprudencia y la actuación de nuestros tribunales de justicia y en particular de la Corte Suprema y conectar estos aspectos que quisiera destacar con algunos desafíos presentes y futuros que me parecen especialmente significativos. En este sentido, un aspecto particularmente relevante en la evolución reseñada por el ministro Cisternas es la consolidación de una comprensión estable y justificada del estatuto de los crímenes cometidos por la dictadura como delitos de lesa humanidad. Un estatuto estable y justificado que comprende de modo coherente la exclusión de la autoamnistía prevista por el Decreto Ley 2191, la imprescriptibilidad de la acción penal y de la acción civil de indemnización y también, en una evolución jurisprudencial más reciente, la exclusión de la denominada media prescripción o prescripción gradual. Y este punto, digamos, la reciente consolidación también de esta dimensión del Estatuto de los Delitos de Lesa Humanidad me parece especialmente importante de destacar porque creo que apunta precisamente en el sentido de la importancia de la coherencia de este estatuto, en el sentido de si se trata de una institución y una normativa cuyo fundamento es el mismo que el de la institución de la prescripción penal, comprometida en su fundamento por la naturaleza de los crímenes en juego, así como también por el efecto que tuvo la vigencia de facto de la amnistía en la imposibilitación de la efectiva persecución previa de las responsabilidades, no resultaría entonces coherente que la institución principal se excluya y en cambio la parasitaria en su fundamentación se mantenga. Creo que la preservación de la coherencia justificativa en la comprensión de este estatuto jurídico constituye un desafío futuro, presente y futuro significativo relevante de destacar, particularmente porque tiene una manifestación en un ámbito especialmente sensible al que se refirió también el ministro Cisternas, que este año estuvo con gran tensión en el centro de la discusión pública.
Me refiero, como ustedes imaginarán, al de las condiciones de aplicación a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad del beneficio de la libertad condicional. Sin perjuicio que este, me parece, es un ámbito en el que la inactividad histórica del Poder Legislativo ha tenido especial incidencia, lo que hace, a mi juicio, no solo injustificada jurídicamente, sino también imprudente políticamente la acusación constitucional intentada. Creo, sin embargo, que la lectura puramente literal del Decreto Ley 321 que regula esta materia contrasta, y en este sentido resulta en alguna medida incoherente, con los esfuerzos interpretativos que se han desplegado respecto de los otros aspectos del estatuto normativo aplicable a estos delitos a los que antes me he referido. Y quisiera indicar, porque no se trata de afirmar que se trate de decisiones que no han sido motivadas debidamente, creo que se ha hecho un esfuerzo de motivación, pero quisiera sugerir que esta falta de coherencia con el esfuerzo interpretativo desplegado en otros ámbitos no se refiere solo a la interpretación conforme a criterios asentados en el derecho internacional de los derechos humanos, sino también a la consideración de los fundamentos de la institución y, en ese sentido, de las normativas que la regulan. Por otra parte, también la interpretación de la noción de crímenes graves, ¿no es cierto?, podría dar lugar a una tesis que considerara el fundamento de esta normativa, la comprensión en otras normativas respecto de la gravedad de los crímenes, sin detenerse en una o sin limitarse a una interpretación exclusivamente literal. Por otra parte, me parece importante en este mismo sentido destacar que la consolidación de este estatuto, como decía, estable y justificado, ha tenido un impacto positivo adicional que no suele ser mencionado y que creo merece ser puesto de relieve para conectarlo también con desafíos del presente y del futuro. El punto que quisiera relevar es que creo que esa consolidación del estatuto jurídico de estos crímenes como delitos de lesa humanidad ha permitido también que los imputados y acusados en esos procesos tengan una mejor defensa jurídica, que deje de centrarse exclusivamente, como ocurriera en los primeros años de estos procesos, en la pretendida aplicabilidad de la amnistía y la prescripción, y que aborde, en cambio, y discuta con mayor detenimiento la fiabilidad, la fuerza probatoria y la suficiencia de los elementos de juicios mediante los cuales se pretende tener por establecidos los hechos y su participación. Creo que un indicador interesante en este sentido resulta del análisis de la fundamentación de los recursos de casación que han dado lugar a los pronunciamientos más recientes de la Corte Suprema en esta materia, muchos de los cuales se refieren a posibles infracciones de las leyes reguladoras de la prueba, en particular con un papel destacado en la fundamentación de estos recursos del artículo 488 del antiguo Código de Procedimiento Penal, que se refiere a las condiciones que deben satisfacer las presunciones judiciales para constituir prueba suficiente. La consolidación de este estatuto excepcional de los delitos de lesa humanidad determina también, me parece, que el foco de la atención pública se traslade, el foco de la atención pública desde el punto de vista de la legitimidad de los resultados de estos procesos, se traslade o se desplace desde estas cuestiones jurídicas de vigencia de la amnistía y de aplicabilidad de la prescripción, precisamente hacia las cuestiones probatorias de determinación fáctica de las responsabilidades. Creo que una señal relevante en este sentido, en el contexto de una práctica que, a mi juicio, puede ser caracterizada en términos generales como desafortunado mecanismo para obtener dilación en el juzgamiento y en la aplicación efectiva de las sentencias en esta materia. La práctica me refería a recurrir al Tribunal Constitucional, incluso en algunos casos existiendo sentencia definitiva. Sin perjuicio de esta apreciación negativa en general de esta práctica, con requerimientos escasamente fundados,
Quisiera poner de relieve que los requerimientos que han suscitado efectiva tensión jurídica, controversia y votaciones divididas al interior del Tribunal Constitucional se han referido predominantemente a estas materias. En particular, el mismo artículo 488 ha sido objeto de debate en esa serie. Sin perjuicio de que estimo que los votos de minoría que han promovido una aceptación de los requerimientos en estos casos suponen una comprensión exorbitante de las competencias del Tribunal Constitucional, que lo constituiría en una suerte de revisor, no solo de la aplicabilidad, sino que de la aplicación efectivamente realizada en sentencias dictadas por los tribunales ordinarios de justicia, creo que prestar especial atención a la solidez de la fundamentación probatoria en las sentencias sobre violaciones de derechos humanos constituye un desafío importante, desde el punto de vista particularmente de la comunicabilidad de la contribución de esos procesos a la justicia, a la imputación justa de responsabilidad y a la verdad, dada la opacidad que caracteriza a los procedimientos escritos. Esto resulta particularmente importante también en un momento en que, siguiendo un patrón de evolución que puede observarse también en experiencias comparadas, comienza a explorarse por nuestros tribunales y a iniciativa de querellantes y agrupaciones la extensión de la persecución a otros sujetos no tradicionalmente abarcados en ella, como ocurre, por ejemplo, con civiles que prestaron activamente colaboración a la comisión de esos delitos. Creo que una herramienta relevante que puede contribuir en esta tarea y en la que la mediación de la academia resulta seguramente significativa, habiendo trabajos importantes de penalistas chilenos en esta línea, es la consideración de las doctrinas que han ido tomando forma en el marco de experiencias de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, tanto a nivel doméstico comparado como internacional, y que tienen aplicación también respecto de otras formas de criminalidad organizada o de criminalidad empresarial. Doctrinas, por ejemplo, como la empresa criminal conjunta. A propósito de la comunicabilidad, de la relevancia para la construcción de verdad públicamente compartida y de memoria de los resultados de los procesos judiciales, quisiera destacar como un logro fundamental de la actuación reciente de la Corte Suprema la iniciativa de memoria histórica del Poder Judicial que dirige Claudia Cáceres y su equipo. Creo que poder acceder a las sentencias, poder acceder en un momento futuro a los expedientes de estas causas constituye sin duda un aporte significativo. Finalmente, para ir terminando estas breves palabras, el ministro Cisternas también ha puesto de relieve la importancia del rol que cumple el ministro coordinador en estas causas y en general la oficina de coordinación. Creo que también aquí este rol de gestión de la forma en que se organizan y tramitan las causas ha sido esencial y lo será particularmente en el contexto del desafío que significan, que están significando y que significarán crecientemente en el futuro las causas penales por secuestros y torturas sufridos por víctimas sobrevivientes. Particularmente porque en esta materia la unidad Programa de Derechos Humanos carece de competencia para intervenir jurídicamente. Se trata, por consiguiente, de un importante desafío para manejar eficazmente este enorme número posible de causas, dar máximo rendimiento probatorio a la información disponible y, sobre todo, evitar la revictimización mediante interrogatorios reiterados y careos. En fin, quedan seguramente muchas otras cosas que valorar, que comentar, pero creo que ya hay algunos insumos para la discusión. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Daniela Catino su interesante exposición y dejamos con la palabra al colega Nelson Caucoto. Buenas tardes a todos y a todas. Mis agradecimientos a la excelentísima Corte Suprema en la persona del ministro Cisternas. Un afectuoso saludo a todos los jueces, ministros, fiscales, defensores y público en general.
La verdad es que este balance que hace la Sala Penal de la Corte Suprema es algo inédito, no se conoce antes una experiencia de esta naturaleza. Y por lo tanto, por ser inédito, llega a ser histórico. Y puede ser visto de distintos puntos de vista. Yo creo que si nos preguntamos cómo lo hizo el Poder Judicial durante los tiempos de la dictadura, hay que decir lisa y llanamente pésimo. Es decir, un rotundo fracaso la protección judicial a las víctimas y sus familiares. Decir que la Corte Suprema y que el Poder Judicial se omitió respecto de las graves vulneraciones a los derechos humanos es decir muy poco. Decir que fue funcional, decir que fue obsecuente, que fueron pasivos, que pudieron haber hecho mucho más, eso es una verdad irremediable, ese es un baldón que queda por sobre el Poder Judicial. Ahora, ¿cómo resolvemos esto en la construcción de una sociedad democrática que precisa del Poder Judicial, que precisa de este poder del Estado, cuya razón fundacional es precisamente la protección de los derechos fundamentales? No se justifica el Poder Judicial si no es en función de proteger los derechos de las personas. No me sirve ese Poder Judicial que no esté al servicio de las personas. Pero hay que decir también que los jueces de hoy no son los jueces de antes. Y que los jueces de hoy no tienen por qué soportar esta crítica tan acerba, tan negativa respecto de lo que no se hizo en el pasado. A mí me parece más bien recoger lo positivo de esto que estamos hoy día presenciando, que es un reencuentro de la Corte Suprema con la ciudadanía, porque esto se está transmitiendo a través del canal del Poder Judicial. De alguna u otra manera se va a saber lo que aquí se dijo. Es una manera en que los jueces rinden cuentas frente a los ciudadanos acerca de lo que hicieron y no hicieron. Miren qué es importante. Es un ejercicio de transparencia y es un ejercicio de cercanía con esa sociedad que quiere saber qué nos dice el Poder Judicial, a ver cómo lo han hecho. ¿Se hacen responsables o no se hacen responsables del trabajo ejercido hasta ahora y que desgraciadamente en la encuesta marca muy bajo? Porque aquí hay gente que piensa que el Poder Judicial nunca hizo nada, que todo lo hizo mal, que hizo muy poco, y hemos escuchado al ministro Lamberto Cisterna diciendo que ellos están satisfechos con la tarea que han realizado. Claro, esta Corte Suprema y esta Sala Penal, por supuesto que tiene razones para estar satisfechos. Y yo quiero apuntar a otra mirada. Quiero apuntar a aquello que muchas veces ni los propios jueces son capaces de entender. Miren lo que estoy diciendo, qué grave lo que estoy diciendo. Ni siquiera los jueces son capaces de valorar el trabajo que ellos mismos realizan, que es una intervención de la historia. Los jueces hacen historia a través de la dictación de sus fallos. La historia antes del 2000 no es la misma historia después del año 2000 en Chile. No es lo mismo. Los jueces, cuando dictan una sentencia, no solo están interlocutando con las partes del juicio. Cuando estamos en la sala penal, estamos hablándole a la sociedad para decirle lo que está permitido, lo que está prohibido, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Es decir, es una tarea de pedagogía, es una tarea docente. Y fíjense que a través de esa docencia yo podría decirle que hago mío una serie de principios que emanan de la propia sentencia de la Corte Suprema durante tantos años. Yo la única gracia que tengo para estar aquí, sentado con la doctora Catino y con el ministro Cisterna y con ustedes, es que he vivido desde el año 1976 bajo estos muros. Es decir, aquí yo he respirado la decepción, he
he respirado la indolencia, he respirado la frustración, pero también ese aire de triunfo, ese aire del avance, ese aire del progreso, y eso por supuesto que es un mejor aire que el del pasado. Entonces, yo conozco lo que ha pasado en esta Corte Suprema. Yo soy de los que celebro cada triunfo en las causas de derechos humanos porque sé lo que ha sido la profunda derrota del pasado. Si yo vengo, oiga, de perder 6-0 en la sala penal, y todos los días y todos los meses perdía, hablo de 6-0 porque integraba la sala el auditor del ejército. 6-0 perdía. Entonces yo sé cuando logro transformar ese 6-0 en un 5-1 y como juego a la pelota sé lo que es un 4-2 y sé lo que es un 3-3 y después dar vuelta el pronunciamiento de la sala. Entonces por eso es que me alegro de lo que han hecho los jueces de este tiempo. Me contenta lo que han hecho los jueces de este tiempo. Yo a partir de ello entiendo que con estos fallos en la pedagogía y la docencia que involucran, yo creo que no habría sido posible hoy día la pacificación de la Araucanía. No habría sido posible hoy día la matanza de Santa María de Iquique. No habría sido posible hoy día la colonización del extremo sur de Chile con la extinción de pueblos como los Selman y los Cahuéscar. No habría sido posible porque esto emana, ¿verdad?, de lo que son los derechos humanos, consensos básicos para el buen vivir de los pueblos, para respetarnos en nuestras diferencias, para no permitir que a nadie más se le haga desaparecer porque piensa distinto. Eso lo he aprendido a través de los fallos de este máximo tribunal. Pero he aprendido algo que los jóvenes de hoy día deben estar absolutamente agradecidos de lo que ha hecho este máximo tribunal. No hace más de 15 años, y emplazo a que alguien busque en algunos libros si alguna vez habíamos descubierto que existen crímenes que son imprescriptibles. No existían crímenes imprescriptibles. Todo era prescriptible. Pero a través de los fallos de este máximo tribunal, hoy día las nuevas generaciones saben que las eventuales dictaduras del futuro están notificadas de que sus crímenes, si son de lesa humanidad o crímenes de guerra, van a ser perseguidos donde sea que se cometan y cualquiera sea el tiempo en que se hayan cometido. Eso es un legado, ¿verdad?, en materia de derechos humanos del mundo de los derechos humanos, que también involucra, por supuesto, las resoluciones de los jueces de la segunda sala penal. Miren las pequeñas cosas que hemos ido aprendiendo, que son históricas porque cambian la historia. El Chile de antes no es el Chile de hoy. No es el Chile de hoy. Esto, y aquí me asalta una pregunta que todavía no encuentro la respuesta. Porque todo esto ha sido gracias y obra de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos. Oye, yo me recuerdo que el primer fallo donde se habla de que los convenios de Ginebra impiden la aplicación de la amnistía es el fallo de Poblete, Córdoba, del año 2004, el fallo de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez de la Sala Penal, que fue primera vez que condenaba a la cúpula de la DINA, primera vez que se condenaba a la cúpula de la DINA. Pero ahí se dice que es precisamente por la aplicación de los convenios de Ginebra. Si aquí nadie aplicaba los convenios de Ginebra. Entonces, la pregunta mía es, ¿y ese derecho internacional no existía en esa época? El derecho internacional es tan antiguo como la presencia del hombre por sobre la faz de la tierra. Pero aquí no se aplicó nunca. Entonces, descubrimos el derecho internacional el 2005, salvo esa peregrina opinión vertida alguna vez por el ministro Enrique Paillás, que dijo, yo me opongo a este sobreseimiento porque esto es un genocidio. Pero es una voz única, sola, solitaria, una voz no escuchada, pero visionaria respecto de lo que podía acontecer en el futuro, porque ese era el camino. Entonces, la Sala Penal asume el derecho internacional, lo aplica, resuelve el tema de la amnistía, resuelve el tema de la prescripción penal. Muchas veces le señalábamos al máximo tribunal o a los tribunales, a las cortes de apelaciones, oye,
Nos hemos demorado 30 años en lograr que se declare la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. No nos hagan esperar otros 30 años más para declarar la imprescriptibilidad de las acciones civiles respecto a esos crímenes. Afortunadamente el proceso ha sido más rápido, mucho más rápido. Entonces esta sala penal declara la imprescriptibilidad de las acciones penales, la imprescriptibilidad de las acciones civiles, es decir, y se da una verdadera panacea, una verdadera conjunción de los astros, porque los 5 ministros titulares que le integran, con la pena que se haya dado el ministro, señor Milton Juica, también, son ministros que son partidarios de derecho internacional y que están a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes y también de las acciones civiles. O sea, un país distinto, un país nuevo, un país con jueces modernos, un país, ojo, que los fallos de la segunda sala penal, yo lo he dicho desde siempre, son estudiados en las universidades extranjeras, son estudiados por la academia. Oiga, Chile, yo no sé qué país en un proceso de transición a la democracia tiene los juicios que tiene. No hay nadie, no hay ni un país que tenga la cantidad de juicios pendientes que tiene Chile. No hay ni un país donde se haya avanzado tanto en esta temática como es en Chile, y estamos hablando de lo que ha hecho la sala penal. Entonces, ¿qué podemos decirle a estos ministros? Si lo han hecho bien, que lo han hecho con competencia, que lo han hecho con profesionalismo, pero sin embargo uno tiene marcadas también las etapas. Fíjese que el 2005 la sentencia de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, primera condena a la cúpula de la DINA y después viene otra sentencia, pero nosotros dijimos, estamos pisando en terreno firme, se está condenando. Y nos contentamos con eso, con que se estaba condenando. Y no pusimos atención en la entidad de las penas. Y hoy día uno lo revisa con la distancia del tiempo y yo digo, realmente, no sé si nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? O resulta decepcionante el resultado, porque condenamos, no aplicamos amnistía, no aplicamos prescripción, pero condenamos penas pequeñísimas. Yo le doy un solo dato. 2007 al 2012, 2007 al 2012. Los 2/3 de los condenados cumplieron en libertad. 2/3 de los condenados, ninguno preso. Y doy simplemente para ejemplificar. Caso Parral, 28 víctimas, ni uno fue preso. Caso Liquiñe, 15 víctimas, ninguno preso. Nombro el de Jecan Nesme, porque Jecan Nesme en una noche de septiembre, una noche lluviosa, tipo 9 de la noche, camina solo por la calle Bulnes y es acometido, emboscado por agentes de la CNI, lo rafaguearon. Un crimen brutal. Ninguno fue preso. Entonces, esas son esta inconsistencia, altos y bajos, pero sin embargo yo, como decía el ministro Cisterna, yo también estoy satisfecho con el trabajo que ha hecho la segunda sala penal. Muchas gracias. Agradecemos a don Nelson Caucoto su exposición y se abre entonces un espacio de 10 minutos para preguntas de los asistentes que contestaremos cualquiera de nosotros si es que somos capaces de contestarlas. Y luego de eso nos hemos ganado el derecho a un break que está esperándonos allí cerca de la primera sala. Hay micrófonos volantes disponibles. Se ofrece entonces la palabra para alguna pregunta. Si es que alguien quiere. Allá atrás hay una. Rogamos brevedad y precisión. Fuerte y claro, como dicen en pasapalabra. Aló. Muy buenas tardes. Mi nombre es César Valdés, soy estudiante de Derecho. Este año ya estoy en quinto. Y esta hermosa carrera y asistiendo a varios seminarios, hay algo que me preocupa, sobre todo en relación a los derechos humanos. Nosotros como chilenos entiendo que
tenemos el concepto de derecho humano después de haber sufrido en Chile una dictadura. Pero creo que eso no es todo. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, en vías de una construcción de una sociedad mucho más justa, ¿acaso no es la violación de un derecho humano la excesiva prisión preventiva que hoy en día se aplica en Chile? De hecho, el año recién pasado también asistí a un seminario acá, donde hubieron varias personalidades del Poder Judicial, y todos apuntaron que se hace abuso y sobreabuso de la prisión preventiva, de la escasa defensa que tienen las personas en la Defensoría Penal Pública por el exceso de trabajo. No son defensas justas, que se ajusten a la justicia y a la realidad, porque los procesos son precarios. Entonces, en la mirada de construir una sociedad mucho mejor, mucho más justa, ¿no creen ustedes que también nosotros como sociedad debemos apuntar en ese sentido y mejorar ese sistema, entendiendo que todo lo que ustedes acaban de decir se han aplicado nuevos criterios en reconocer tratados internacionales, por ejemplo, para dejar de lado la imprescriptibilidad de las penas? Son criterios, y en ese sentido no debe mejorar también el Poder Judicial en sí, nosotros como sociedad, en aplicar otros criterios. Muchas gracias. A ver, yo diría que la prisión preventiva está considerada en la legislación como una medida cautelar excepcional, y en la práctica es bastante excepcional. Pero si uno mira cuál es el ir y venir de las aguas, ¿no es cierto?, de la opinión pública y fundamentalmente de lo que uno ve en las expresiones periodísticas, siempre se reclama y se fue para la casa, lo dejaron libre, etcétera. Entonces no tenemos conciencia en la sociedad de que tiene ese rol la prisión preventiva de ser una medida cautelar solamente para casos extremos. Se ha anunciado una reforma en la parte procesal penal que trata de limitar eso, y ojalá que así suceda y que tomemos conciencia de cómo funciona el sistema. Nos falta mucho contarle a la gente cómo funciona el sistema para que no le demande a ese sistema más de lo que puede dar. Y usted tiene razón, muchas veces puede suceder que haya allí un ámbito de violación de derechos humanos cuando las personas quedan sometidas a privación de libertad sin que haya debida justificación. ¿Alguna otra pregunta? Acá, por favor. Muchas gracias. El gran riesgo que se corre cuando se ofrece la posibilidad de hacer preguntas a las personas que no hemos dedicado a la política, y es que la pregunta es bien cortita y es al final, entonces siempre el riesgo del comentario previo. A mí me habría encantado, ministro, que en la contextualización del comportamiento de la Corte Suprema usted haya incorporado los 3 años del gobierno de la Unidad Popular, donde también la Corte Suprema jugó un rol y emitió pronunciamientos sustantivos. Lo segundo que quiero decirle es que hacer un juicio del comportamiento también tiene mucho que ver desde donde uno nos mira las cosas. En el caso propio, que fui víctima de este proceso, créame que me di cuenta de la eficacia o ineficacia de la habeas corpus cuando escuchábamos en Radio Moscú, en algún centro de detención, que se habían presentado recursos de amparo y que la Corte señalaba, después de la información que entregaba los órganos represivos, de que tal o cual, Picasso en particular, no estábamos detenidos. Entonces, créame que depende mucho desde dónde uno esté situado y dónde haya estado en este proceso. Solo la pregunta. Se ha dicho previamente a este evento, y usted lo ha reiterado, de que probablemente el sistema político no se ha hecho cargo de la situación y ha recaído en el Poder Judicial. Yo quiero decir desde mi experiencia que esa fue una decisión política, no es una casualidad. El sistema político no tuvo capacidad en esta transición temerosa, la que hemos visto y vivido, de hacerse cargo de esto, y claro, le hizo presente al Poder Judicial esta situación. Entonces yo le quiero decir que la pega continúa, no termina, porque el sistema político, incluso ahora, está menos en condiciones de hacerse cargo. Por favor, no es
una crítica en particular a la nueva composición, sobre todo para aquellos políticos que estamos en retirada, es un poquito fresco de mi parte. Pero sí le quiero preguntar, derechamente, es si a partir de esta configuración, que usted puede no estar de acuerdo, se da cuenta que tiene que seguir haciendo esta pega. Gracias. Tenemos nosotros el propósito de seguir trabajando, ¿no es cierto?, seguir haciéndonos cargos de las causas que vayan llegando a la ventanilla de los tribunales y tratar de resolverlas lo antes posible de la mejor manera. Me refiero a lo que es más extenso de su exposición, que son los preámbulos, ¿no? La cosa estaba planteada en términos de cómo ha respondido el Poder Judicial a las violaciones de los derechos humanos de un periodo muy específico. El periodo de la Unidad Popular es anterior y por hipótesis quedaba entonces excluido. Y ciertamente la experiencia de las personas que quedaron privadas de libertad y que tuvieron que sufrir, ¿no es cierto?, los embates de esa condición es muy fuerte y es un gran testimonio frente a lo que ocurre y deja más de manifiesto todavía el abandono que sufrieron porque no se hizo cargo el Poder Judicial o la Corte Suprema de los recursos de amparo. Más preguntas. Disculpe, yo tengo un comentario y no sé si dará para pregunta o alguna respuesta. Mientras sea breve, no hay problema. Breve, trataré. Soy Erika Jennings, de Londres 38, Espacio de Memoria, un ex centro de detención, tortura y desaparición de personas. No tengo mucho que agregar, más bien nada que agregar a lo ya dicho respecto de los avances que hemos ido observando a través de los años, respecto obviamente de lo que también el ministro Cisterna mencionó y también Nelson Caucoto. Quisiera no pasar por alto el comentario a la audiencia viendo a través de Facebook o streaming, que sin embargo todos esos avances debemos señalar que respecto de las víctimas desaparecidas, que son alrededor de 1000, lamentablemente tampoco tenemos cifras en el país, como bien lo señaló la subsecretaria, todavía no se ha sistematizado, y de las 1000 aproximadas víctimas, solo menos de un 10% han sido identificadas. Y en ese sentido tenemos un gran desafío respecto de esas investigaciones, porque respecto de lo que pasó con las personas y la responsabilidad de los organismos de inteligencia y Fuerzas Armadas en cuanto a las detenciones de las personas, está aclarada en muchos juicios, como se mencionaron acá, cifras importantes. Sin embargo, nos queda entonces el desafío de avanzar en las investigaciones respecto del destino final de las personas desaparecidas. En ese sentido, nosotros como Londres 38 hemos tenido distintas entrevistas con presidentes de la Corte Suprema y coordinadores de derechos humanos de tribunales, y hemos finalmente hecho dos querellas respecto de destino final de las víctimas desaparecidas de Londres 38, y entiendo que también otros sitios de memoria así también lo han hecho. En ese sentido, esperamos que las investigaciones avancen respecto de este tema que es súper relevante, así como también nosotros, y aquí termino, nosotros tenemos una campaña que habla justamente de toda la verdad, toda la justicia, referido a que todas las personas responsables de estos crímenes sean condenadas. Hasta ahora nosotros hemos visto principalmente las cúpulas que tienen condenas, y como bien lo señaló el abogado Caucoto, condenas que son bajas en relación al crimen cometido, como aquí también se señaló, crimen de lesa humanidad. Y esperamos también en nuestra campaña que las libertades condicionales, considerando lo tardío de las condenas y lo bajo de las condenas, no sigan dándose, ojalá, es una exigencia desde nuestro rol de organización de la sociedad civil. Eso, muchas gracias. No, gracias a usted. Tenemos 3 manitos alzadas, vamos a aceptar entonces esas 3 preguntas solamente porque el tiempo nos limita. ¿Quién viene a continuación? Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Torres, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Voy a hacer una pregunta bastante breve al panel. Quisiera saber cuál es el rol del control de convencionalidad para la Corte Suprema en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuál ha sido el reconocimiento que le ha dado el Estado de Chile a este instrumento que ha sido efectivamente creado a partir de los fallos de la Corte Interamericana? Muchas gracias. En las salas de la Corte, lo mismo que sucede con las salas de las Cortes de Apelaciones, donde en ambos tribunales colegiados es más posible el control de convencionalidad, analizan la situación a luz de las normas del derecho internacional y les dan curso según sea procedente o no, o en su minuto aplican el derecho internacional al dictar las sentencias. Quizás tenemos la falencia de no hacer expresa referencia a haber hecho el control de convencionalidad o las conclusiones de haber hecho ese control, pero en la práctica los razonamientos van indicando cómo recogemos los convenios y cómo los aplicamos a cada caso. Segunda pregunta. Pedro Muñoz, de la Fundación Mi Patrimonio. Ministro, bueno, y abogado, siempre hay tanto por decir en esto y hay que resumirlo. Pero hace unas 3 semanas atrás volvimos de Punta Arenas y el pueblo Cahuáscar, que son muy poquitos, nos han pedido que los representemos como embajadores. Así hemos hecho algunas diligencias en UNESCO, en la ONU también, y en Chile, y ahí va mi pregunta, ocurre que, si resumo, quedan como 340 descendientes, solamente 8, ayer se murió uno de sus descendientes que son de la lengua pura cahuáscar o de la etnia pura. Uno de estos miembros, y lo visualizo en uno, hay otros casos con otros pueblos también originarios en el país, que son tesoros humanos vivos, así reconocidos tanto por el Estado de Chile como por UNESCO. Y don Carlos Renchi, que es uno de estos viejitos, tiene más de 85 años, duerme debajo de un puente en Punta Arenas, él no sabe leer ni escribir, y su hija interpuso un recurso de protección en favor de los registros que guarda la Universidad de Chile por los relatos de la lengua cahuáscar que pertenecen a su familia. La Corte rechazó ese recurso porque argumentó que las personas que recurrieron, los recurrentes, no habían logrado demostrar qué tipo de vulneración había sufrido. Entonces, cuando uno escucha esta hermosa jornada, entiende que el Poder Judicial tiene una visión, no obstante todavía quedan rezagos en los tribunales de las épocas de 2 o 3 épocas atrás del Poder Judicial en Chile. ¿Qué tanto de proyección, puesto que nuestro seminario habla de eso, qué tanto de proyección tiene el Poder Judicial en Chile hoy día para zanjar o tratar de cerrar esa brecha que todavía no le es posible a algunas personas hacer exigible el respeto de sus derechos fundamentales? Porque no lo saben, o porque no tienen las herramientas suficientes, o porque no han tenido la capacidad o nadie les ha ayudado. ¿De qué manera el Poder Judicial pretende proyectarse para ir cerrando esa brecha? Gracias. Tenemos el desafío permanente de ir avanzando y de mejorar, ¿no es cierto?, nuestra respuesta frente a las solicitudes de los ciudadanos. Y esta es una cuestión muy importante. El recurso de protección ha adquirido dimensiones insospechadas en los últimos tiempos y las Cortes y la Corte Suprema, particularmente a través de la tercera sala de la Corte, han tratado de ir dando respuesta, con más de alguna conmoción, por supuesto. Entonces, en ese ámbito que usted menciona, que puede decirse nuevo en el contexto de los temas tratados en el recurso de protección, nos queda camino por hacer y es muy atingente su comentario como para tomar nota y en el futuro incorporarlo al listado de asuntos que necesariamente tienen que irse considerando, sin perder de vista que muchas veces el aspecto legislativo plantea algunas limitaciones. La última pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Jarabusto, yo soy abogado, agradezco esta instancia y quería preguntar cuál fue el rol tanto de los abogados integrantes como de los cupos externos de la Corte Suprema para la incorporación del derecho internacional, si hubieran tenido algún rol importante en este proceso. Gracias.
El rol de los abogados integrantes y de los ministros provenientes externos que llamamos nosotros, ¿no es cierto?, es variable, porque los abogados externos tienen su currículum y en ese currículum muchas veces destaca justamente su dedicación a través de la academia o del ejercicio en cuestiones que tienen que ver con el ámbito internacional, y lo propio ocurre con los abogados integrantes. Ahora, no debemos olvidar que tratándose de un tribunal colegiado, la deliberación es un asunto común, colectivo. Entonces, en ese juego de la deliberación entran los aportes de cada uno, se va enriqueciendo y se va formando la línea jurisprudencial de la sala, que no es eterna, sino que puede ir variando según los distintos aportes que se producen. Entonces, yo diría que es una cuestión que no puede responderse como punto o pauta general respecto de los colegas, pero sí que han hecho un aporte en distintas circunstancias y ocasiones o materias. Les agradecemos mucho las preguntas y cumplimos con nuestra promesa de pasar ahora a un coffee para reponer fuerzas, y los invitamos a reincorporarse dentro de 15 minutos para seguir con la parte laboral. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la instancia. Realmente, realmente, como decía don Nelson, inédita y esto mismo, o sea,